Hola, muy buenas tardes. Por favor avísenme si no se escucha y en breves instantes comenzamos con la clase. La idea es que tengan a mano el Código Penal, comiencen en el artículo 162 y tengan muy presente las clases del año pasado de la parte general, porque justamente cuando analicemos los tipos penales que vamos a desarrollar hoy en este capítulo, vamos a tener muy presente todo lo que se vio en la parte general. Buenas tardes, profesor. Se escucha perfectamente el audio. Muy bien, espero que tengan muy buenas tardes y antes que nada quisiera pedirles disculpas nuevamente por el problema del viernes pasado con la suspensión de la clase. Lamentablemente era una cuestión personal que no tenía posibilidad de cancelar y no pensé que fuera a ser problemático, pero se agravó en el tema de haber redactado el mensaje y que de alguna forma no lo ingresé o no ingresó por alguna cuestión técnica, no lo puedo asegurar. Me acuerdo incluso de la redacción del mensaje. Alguna interrupción hizo que no estuviera ingresado a tiempo y entonces no les pude avisar el día anterior para que no estuvieran esperando la transmisión de la clase. Bien, hecho ese preámbulo, quiero decirles que ahora nos vamos a dedicar a estudiar los delitos contra la propiedad. Con respecto a esto, quiero hacer un paréntesis y decirles que cuando decimos que son delitos contra la propiedad, no es contra la propiedad propiamente dicha solamente, sino que en este capítulo, en los delitos contra la propiedad, se protegen otros bienes que, a decir por Gran Palestra, dice, el bien protegido no es únicamente la propiedad, sino también la posesión y la tenencia de las cosas muebles,
sin que ofrezca importancia el título por el cual el sujeto activo detenta la cosa. Acá vamos a empezar a ver justamente que con propiedad nosotros lo que estamos protegiendo es justamente el poderío, ¿sí? Que no podemos decir tampoco señorío, porque señorío indicaría justamente propiedad. El poderío o la protección dentro de la esfera de dominio que uno haya dispuesto de un determinado bien material, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Yo les voy a dar ejemplos y ustedes van a entender por qué esto. Pues uno piensa siempre, hurto, bueno, alguno me sacó el teléfono celular de arriba de la mesa sin que me diera fuerza y se lo robo, uno piensa, rompieron una defensa, rompieron una puerta, entraron y se llevaron los objetos que había ahí adentro, dinero y demás. Pero en realidad uno puede estar justamente en posesión de algo porque le fue encomendada o en posesión de algo que hasta incluso es de un tercero y lo tomó de alguna forma de las previstas dentro del ordenamiento y también configuraría el ataque a esa posesión, ¿sí? O el ataque a esa tenencia, también configura un hurto. Caso más típico, por ejemplo, llevo el auto a un taller mecánico, el mecánico el auto lo tiene con mi autorización, o sea, no es de su propiedad, pero en ese momento, tenencia. Y si alguien atenta contra esa tenencia, justamente está cometiendo también un delito contra la propiedad. Y ahí vamos a la configuración. Para configurar los delitos contra la propiedad, se requiere que el autor, por supuesto, obre con dolo, conocimiento de qué es lo que está haciendo, y que produzca un desapoderamiento concesión de la otra parte, o sea, sin el avenimiento del desapoderado. Y con esto, digamos, puede ser, como anticipamos, ya sea el propietario, como alguien que simplemente tiene la tenencia, como alguien que lo tiene en posesión, ¿sí? Hay muchos bienes sobre los que se puede realizar un acto de posesión, que es justamente, como decía en el derecho romano, tener el manus sobre el objeto, sin que haya mediado ninguna cuestión de violencia o ilegítima como para que él lo pueda hacer, y la turbación, de alguna forma, la interrupción de esa posesión, justamente también está protegida por los delitos vistos en este. Así, a simple vista vamos a describir que justamente los delitos contra la propiedad son, en este caso, el hurto, que como describimos en el ejemplo dado, se refiere a un desapoderamiento no consentido sin que medie fuerza en las personas ni violencia, fuerza en las cosas y violencia en las personas. El robo, por el contrario, sí requiere para su configuración que exista de alguna forma uso de fuerza y o violencia, ¿sí? La usurpación tiene varias aristas que podemos mencionar, por ejemplo, la usurpación de un inmueble es cuando alguien toma posesión del inmueble o de alguna forma realiza algún acto que debería estar reservado al propietario sin el consentimiento de ninguno de ellos y de esa forma se coloca en la posición de tener un título, el título de propietario, sin serlo y sin que exista un derecho para ello, ¿sí? El fraude es una de las formas más complejas y más extendidas de delitos contra la propiedad, más que el hurto, en la secuencia de lo que ocurre en la realidad y
está compuesto por dos elementos, que no son el desapoderamiento y la violencia y nada por el estilo. Ustedes vieron que cuando nosotros hablamos tanto de hurto como de robo y de usurpación, no se requiere que aquel que de verdad detenga la propiedad o la posesión de la cosa haga la entrega voluntaria. Justamente en el hurto, en el robo y en la usurpación, el traslado del bien hurtado, robado o usurpado se produce sin voluntad de hacer esa entrega. Contrario a ello, en el fraude, lo van a ver en la próxima clase, no hoy los tipos de defraudación, estafas y defraudaciones, hay una entrega voluntaria por parte del sujeto pasivo de ese delito en un ardid que vicia la voluntad del que está haciendo la entrega. O sea, en un hurto a mí me sacan el teléfono de arriba de la mesa. Ahora, si alguien viene y me dice, yo soy el que está juntando los teléfonos para cargar la batería atrás del mostrador y yo se lo doy, entonces ahí está cometiendo una maniobra fraudulenta. Basada en un ardid, me dijo que en realidad no es, y con una entrega voluntaria, o sea, hay una disposición voluntaria del patrimonio basada en una voluntad viciada, porque mi voluntad estuvo viciada por el ardid, la mentira, el engaño, ¿sí? Así que vamos a avanzar en nuestro tema principal de hoy, que van a ser hurto y robo, ¿sí? En el artículo 162 del ordenamiento vigente dice, será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años al que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena. ¿Sí? Con esto nosotros tenemos que hacer un análisis. Yo siempre aconsejo mirar el verbo típico, porque ese es el que nos dice hacia dónde tenemos que concurrir con los otros elementos que necesita. El verbo típico acá es apoderar, ¿sí? Y el primer adjetivo que vemos es ilegítimamente. O sea, me tengo que apoderar de algo que es algo que evidentemente no compré, no me prestaron y que no me corresponde tener. Entonces, lo que yo haga sobre ese objeto es ilegítimo, tiene que ser ilegítimo. Y fíjense el otro aditamento que tiene este artículo, dice, de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. ¿Y en esto a dónde vamos? Tiene que ser algo que no sea un inmueble, ¿sí? Una propiedad en el sentido de casa, habitación, local o lo que fuere, un campo, porque ahí entraríamos dentro del delito de lo que es la usurpación, esencialmente, y tiene que ser total o parcialmente ajena. ¿Y por qué digo total o parcialmente ajena? Porque si es totalmente ajena es perfectamente comprensible. Hay un apoderamiento ilegítimo de esa cosa que pasa de mis manos sin mi voluntad a las manos del que está cometiendo el ilícito. ¿Sí? O sea, el agente se apodera ilegítimamente de ese objeto mueble que es totalmente ajeno a él. Era mío. Ahora, si ese objeto es parcialmente ajeno, o sea, supónganse un teléfono comprado a medias, en el que uno de los dos socios, uno de los dos participantes en esa adquisición, se lo quita al otro que lo tenía legítimamente. A ver, compran un teléfono para que lo use un tercero. Y uno de esos socios va y se lo quita. ¿Sí? Automáticamente ahí nosotros tendríamos configurado un hurto de algo que es totalmente ajeno. ¿Por qué? Porque, perdón, parcialmente ajeno. ¿Por qué? Porque ese que se está hurtando el teléfono
es el dueño en parte de ese bien, pero el que lo tenía la posesión, el uso, la tenencia legítimamente. Se lo habían dado para que lo use sin que él hiciera nada irregular para poder obtenerlo. Igual, entonces ahí en ese caso, fíjense que lo que se está protegiendo es justamente la tenencia, la posesión legítima de la cosa mueble. Pasa lo mismo con un auto o con bienes en el campo, con tractores y ese tipo de cosas, son delitos que se ven muy normalmente. Alguien compra entre 4 o 5, compra un equipo vial y uno de ellos lo utiliza en beneficio propio y lo quita de la esfera de dominio de donde habían decidido tenerlos los demás. Y eso es un hurto y que corresponde que sea llevado a juicio, penado por eso, ¿sí? Las formas en que nosotros vimos el verbo típico acá tiene que ser apoderamiento, ¿sí? Apoderarse, apoderar. Los modos en que eso se perfecciona son distintos. Y a lo largo del desarrollo de la teoría penal, ha pasado por varias formas en que se consideraba consumado. Hoy en día, la forma mayormente aceptada, a pesar de que todavía se suele ver en primera instancia algunas acciones policiales y algunas calificaciones hechas por la acusación que corresponden a unas teorías que ya se han dejado de usar. Y hay otras que directamente son ridículas considerarlas como que configurarían un ilícito. Vamos a comenzar primero con aquella que se llama normalmente de aprehensión rei, que quiere decir directamente aquel que toma la cosa. O sea, estoy hablando de tomarla sin retirarla de la esfera de dominio, sin retirarla del lugar donde la puso aquel que tiene su legítimo uso y goce, ¿sí? Sería, la verdad, que totalmente impropio que alguien que arriba de una mesa toma algo, está cometiendo un ilícito, ¿sí? Ahora vamos a algunas de las que sí han tenido algún eco en la aplicación de las leyes. La teoría que sigue, la de la motio rei, es trasladar la cosa del lugar. Y esto se ha visto y se ve bastante, esencialmente en los comercios, en los supermercados se ve y en los comercios que venden cosas caras y que sean chicas también. ¿Cómo se configura? Por ejemplo, en una joyería todos los elementos están en las vitrinas, en estantes, en cajas y estuches guardados y demás. Aquel que va a cometer este tipo de ilícito a través de la teoría de la motio rei, toma uno de esas joyas, uno de esos bienes valiosos, y lo coloca, por ejemplo, en la bolsa de la basura, ¿sí? Y ahí, en la bolsa de la basura, por supuesto, aquel que es el responsable, que a la noche cierra la bolsa de la basura, la saca a la puerta y de ahí la recupera este que hizo el ilícito en dos. Va y recupera la joya de adentro. Entonces, según la teoría del amotio rei, al quitarlo del lugar de donde lo puso aquel que detenta verdaderamente la propiedad del objeto, ¿sí? Ya estaría configurando el delito. Y eso, en realidad, tiene muchos bemoles. ¿Por qué?
porque hasta que saca la basura, sigue estando adentro del lugar que es su propiedad. El dueño de los anillos es el dueño de la joyería, y lo único que hizo esta persona, este empleado infiel, fue trasladarlo de donde estaba en el estante de exhibición adentro de donde iban a tirar cartones y cajas y esas cosas. Pero adentro de la joyería, es él el que lo quita de adentro de el lugar, que se llama la esfera de dominio, el lugar donde dispuso su ámbito de seguridad, su ámbito de custodia de los objetos, el dueño. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Sabe perfectamente bien aquel que comete este tipo de ilícito que el dueño no va a revisar lo que hay adentro de la basura, sino que la va a sacar directamente y la va a llevar a la puerta. Y después de la puerta va a ir a buscarla a él, completando así el ilícito de hurto. Sin llegar al final de esto, vamos a la teoría siguiente: sacar del ámbito de custodia del tenedor, o sea, retirarlo de la esfera de dominio. Esta teoría se llama ablatio rei. ¿Y qué quiere decir eso? Es el caso de que el mismo empleado que cambió de lugar la joya adentro del local sea el que saca la bolsa de la basura a la vereda. ¿Sí? Ahí ya está haciendo una acción que tiene más vínculo reprochable, porque él no solo que la movió del lugar a donde la puso el dueño, sino que también la quitó en donde podría ejercer su plena custodia. Al estar en la vereda ya no está con las protecciones que el dueño dispuso adentro del local. Mientras la basura estaba dentro del local, todavía no había una forma neta de desapoderamiento. ¿Por qué? Porque en realidad estaba adentro de su propio lugar de cuidado, de su propio cerco de seguridad. O sea, uno cuando cierra una puerta, baja una persiana metálica o algo así, está disponiendo la seguridad que quiere sobre los objetos que guarda en el interior de ese ámbito. Al estar dentro de ese ámbito todavía no había sido retirada del lugar. O sea, no se cumplía la infracción a la teoría del ablatio rei. Pero si el mismo empleado la toma del estante, la saca a la vereda o se la pone en el bolsillo y se la lleva, está quitándolo del lugar donde tiene sus dispositivos de seguridad y control el propietario verdadero de la cosa. ¿Sí? Esa es la teoría del ablatio rei. Tampoco es la que se usa hoy en día, a pesar de que hay muchas menciones que lo toman como un inicio de ejecución del ilícito y demás. Ya lo vamos a ver esto, y para esto les pido que vuelvan a la parte general, a donde estaba justamente tentativa, y lo lean de ahí. Finalmente, la teoría que mayoritariamente se aplica hoy, y acá entramos en otra serie de observaciones para hacer, es la del ilatio rei. O sea, ¿cuándo se consuma el hurto? Cuando el sujeto activo puede disponer de la red furtiva. O sea, ahí vamos a analizar una cuestión que es netamente subjetiva. Yo me robo un anillo para poder llevarlo a mi casa y venderlo. Bien, la consumación total del robo, del hurto, perdón, sería cuando yo lo tengo ya vendido, sin que, primero, sin que el dueño lo sepa, sin que las fuerzas de seguridad me estén siguiendo, sino que cumplí el plan completo. Lo robé para usarlo, lo tengo puesto. Ahí se cumple la teoría del ilatio rei. Lo compré para regalárselo a alguien, cuando dispongo de él para regalarlo, está cumplido
recién el hurto y entonces se considera consumado. A esto yo les decía que vienen varios detalles a considerar. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando alguien hurta algo, por ejemplo, de un bar, y lo empiezan a seguir los comensales que estaban en ese lugar y también algún policía que estuviera en el ámbito ese y lo ven por dónde va y el hombre va corriendo adelante, el sujeto activo, y atrás vienen varias personas o una sola, no tiene mucha importancia con eso. ¿Podemos considerar que tuvo el dominio, o sea, pudo disponer de la cosa, si todavía no puede hacer con eso lo que de verdad quiso? Bien, acá vamos a desplegar esta teoría en lo que realmente conviene considerar para el plano práctico de la materia. La disposición de aquello que robó, lo que llamamos la red furtiva, la disposición de ese objeto que quitó de la esfera de dominio del anterior, no tiene que ser necesariamente que cumplió con la posibilidad de lo que él tenía en mente, que por ahí era el anterior. Se da por cumplida la teoría del dilatio rei cuando en algún momento dejó de seguirlo la policía o lo perdió de vista, ¿sí? O él tuvo la oportunidad de subirse en un transporte, aunque no haya llegado a cumplir el total de su plan. ¿Vale en esto también descartarse, como se dice normalmente de los delitos, de la cosa robada? Sí. ¿Vale descartarse? Sí. Lo están siguiendo, es una cosa, es una solución. Les propongo a ustedes que lo lean desde el punto de vista de la teoría de la consumación, vayan a la parte general nuevamente y fíjense lo que es desistimiento, ¿sí? Lo que es tentativa, y analícenlo desde ahí. Y yo les anticipo que si se consuma el delito, si deja de seguirlo la policía en un momento y él en ese instante, sin que nadie lo vea, lo arroja, lo tira para sacárselo de encima, ¿sí? O sea, se descarta, pero no lo están siguiendo. Ya. En ese momento, la mayoría de la jurisprudencia activa dice que se consumó el robo. Hay muchas voces que van muy a favor del garantismo, que dicen que en realidad, volvemos a la mención anterior, si no cumplió el plan que él tenía en mente, no puede considerarse así. Y tanto menos si la cosa se recupera, ¿no? Mucha gente lo va a poner directamente como una tentativa de hurto, un hurto que no fue consumado. Muy bien, vamos a ver ahora las formas agravadas de hurto. Bien, el legislador dispuso para los casos enumerados acá, en este artículo, en el 163, una forma especial de custodia porque consideraba que o por el valor o por la vulnerabilidad de los objetos hurtados, era necesario que el reproche penal que se le hace al sujeto activo sea de mayor cuantía. O sea, ustedes vieron que en el caso anterior nosotros teníamos condena prevista de 1 mes a 2 años, ¿sí? Y acá, en los casos especiales, va directamente de 1 a 6 años, o sea, nada de 1 mes a 2 años, sino de 1 a 6 años. Cuando el hurto estuviese dirigido a cosas que están esencialmente en el campo, ¿sí? Separados del suelo, porque, por ejemplo, si se roban una bomba de agua, ¿no? La bomba de agua está firmemente adherida al suelo y hay que hacer una operación mecánica
grande para poder extraerla y llevarla. De la misma forma, si lo que se están llevando es un mineral o algo así similar. Pero esto está dirigido directamente a lo que son los elementos que se utilizan para trabajar en el campo y que normalmente no están con la misma custodia que uno les pondría a los autos cuando los guarda en una cochera y demás, sino que están en una condición de vulnerabilidad mayor y por lo tanto es necesario penar más severamente eso para que no se produzca justamente desalentar a aquellos malvivientes que piensan hacer una cosa así. Y dentro de la enumeración hace la generalidad, dice productos que están separados del suelo, ¿sí? Fíjense que dice productos también, con eso también va justamente los rollos de pasto, la cosecha y los animales tienen un delito especial que se llama vigiato, que lo vamos a ver después. Pero piensan en cosas que no están vivas. Y con eso también van las máquinas, los equipos viales, los instrumentos de trabajo, los productos agroquímicos o las bolsas de semillas que normalmente se distribuyen antes de pasar con la sembradora y demás. Todos ese tipo de cosas, agregados a los alambrados y a cualquier cercado, por ejemplo, vieron el sistema ese boyero que les da electricidad para que no se crucen el ganado de un lado a otro, también entra dentro de esta protección. Las compuertas para los canales de riego y todo ese tipo de cosas. Ese es uno de los objetos de protección de esta agravante. Después, cuando el hurto se cometiere en ocasión de incendio, explosión, inundación, naufragio, esto se llama hurto calamitoso. O sea, alguien se aprovecha de la especial debilidad de las defensas sobre un determinado objeto mueble para apoderarse de él. ¿Por qué? Porque aquel que debería cuidarlo y mantenerlo en su esfera está siendo víctima de un incendio, una explosión, una inundación. Esto desgraciadamente es también bastante frecuente. Un accidente de ferrocarril, una azonada o demás. Dentro de esto, fíjense que también dice accidente de ferrocarril, pero hace poco hubo un caso que estuvo incluso filmado, por varios medios se publicitó. Habían chocado dos individuos en una moto y se acercó a alguien de un auto que en vez de asistirlo le llevó los relojes y las billeteras. Eso también es un hurto calamitoso. Es un aprovechamiento de una condición especial de vulnerabilidad o de debilidad como para que no pueda ejercer la defensa que naturalmente tiene dispuesta sobre el objeto del delito. ¿Sí? Acá están enumeradas esas, pero cualquier cosa que puede llegar a ser derivar, como lo dice acá en la última parte, un infortunio particular del damnificado, es considerada justamente igual hurto calamitoso. Dentro de los hurtos agravados también está el que se hace con ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante o llave verdadera que hubiese sido sustraída, hallada o retenida. Y acá hay una consideración muy especial. ¿Por qué esto es hurto y no es robo? Porque el robo, recuerden, que requería fuerza y o violencia, ¿sí? Y acá no existe. El uso de una ganzúa no implica un mayor esfuerzo, una fractura de alguna de las defensas puestas ni nada por el estilo. Significa solamente haber fraguado el modo de abrir ese dispositivo mecánico que se utilizó para la defensa, sea una cerradura, sea un candado y demás. Dentro de esa misma protección está también aquel que lleva consigo una llave falsa o cualquier otro instrumento que
permita vulnerar la cerradura sin romperla, ¿sí? Porque si la rompemos, entramos dentro de la esfera de lo que es el robo. Hacemos una mención especial de lo que nos trae el artículo donde dice llave verdadera que hubiese sido sustraída, hallada o retenida. Y ahí la consideración de esa especial cobertura es que, abusándose de alguna de estas situaciones, una llave verdadera que hubiese sido sustraída, alguien, por ejemplo, soy cerrajero, alguien me trae una llave de la puerta de su casa para hacer el duplicado y yo, sin su autorización, hago el duplicado de la llave para después hurtar las cosas de adentro sin que haya ninguna rotura ni ningún esfuerzo. Eso es una forma de hurto agravado. Es llave verdadera que fue de alguna forma hecha en un modo ilegítimo, dado que no fue autorizado. Si bien no lo dice, hallada o retenida, no corresponderían al caso que damos, es exactamente lo mismo, porque la forma en la que obtuvo esa llave es ilícita, es ilegítima, no tenía autorización para hacerlo. Del mismo modo, si alguien encuentra un llavero, creo que ahora ya nadie más lo hace, pero en una época había gente que le ponía la dirección para que si perdía las llaves se las devolvieran en ese lugar, lo cual indica que si cae en alguien que dentro de su mentis rea tiene la posibilidad de ir a hurtar, ya tiene el domicilio y la llave que encontró, no la tuvo que robar, la encontró y con eso va a cometerlo. Es el mismo delito. Y hay que hacer una nota especial con respecto a lo que dice de la llave si hubiese sido sustraída. Esto vale en tanto y en cuanto la sustracción de esa llave no implicara un delito mayor, como por ejemplo que a alguien lo violentaran físicamente para quitarle las llaves, porque ahí estaríamos en el delito de robo concurriendo al... Y los invito a mirar de la parte general el concurso de delitos también. Otra, cuando se perpetra con escalamiento. El escalamiento también es una forma agravada del hurto porque indica una especial voluntad del sujeto activo, ¿sí?, para poder transponer las defensas que ofrece el muro a aquellas que dispuso el propietario del predio en donde se encuentran las cosas que van a ser objeto de delito. ¿Qué es lo que ocurre? No es lo mismo hurtar algo que está al alcance de la mano, una bolsa en la puerta, los sifones, la botella de la leche, no es lo mismo hurtar un celular de arriba de una mesa de un bar, ¿sí?, que hacerlo con escalamiento. ¿Por qué? Porque indica que hay una especial predisposición a vulnerar la defensa dispuesta por el propietario de los objetos sin infringir los particulares del delito de robo, ¿sí? O sea, nosotros estamos todavía viendo que escalamiento no significa el uso de violencia o el uso de fuerza, ¿sí? No lo implica. Después, cuando el hurto fuese de mercaderías u otras cosas, muebles transportadas por cualquier medio y se cometiera entre el momento de su carga y el de su destino o entrega o durante las escalas que se realizaron. ¿Por qué? ¿Qué objetivo tiene este agravante? Bien, cuando las mercaderías a ser transportadas se encuentran adentro de un depósito, están protegidas por todos los dispositivos que ordenó predisponer el propietario. Por lo tanto, están con un índice de protección alto. Cuando son cargadas en un transporte cualquiera
no pueden llevar el mismo índice de protección que tenían cuando estaban en el depósito. Y tampoco tienen en el transporte el mismo índice de protección que van a tener en el destino final, que seguramente van de lo de un distribuidor a lo de un vendedor minorista, que también va a cerrar la puerta, tiene persianas metálicas y demás. Entonces, se considera que justamente la debilidad del sistema de seguridad dispuesto en un transporte es una cuestión que suele ser aprovechada. En una época era muy normal, escuchábamos todos los días piratas del asfalto, se hicieron un montón de cosas, además del agravamiento del delito, se hicieron un montón de cosas para que no se puedan consumar estos hechos y de esta forma el legislador dispuso un reproche mayor al del hurto normal, al tipo básico de hurto, para cuando se produjera en esta eventualidad. O sea, ya sea desde el momento en que lo están cargando hasta el momento en que lo están descargando, o sea, cuando sale de la custodia del dueño original para pasar a la custodia de aquel que es el destinatario, mientras dura lo que es el efecto del transporte, el agravante opera. Y también opera durante las escalas, o sea, si la mercadería dispuesta en un origen tiene que ir hasta el destino, esa mercadería está protegida hasta que llega a ese último destino en el que estaba previsto llevarla. No porque pare en otro lugar en el medio en donde tengan similares defensas, ¿sí? Va a cesar la operatividad de este agravante, ¿sí? Y por último, el hurto más conocido que lamentablemente lo vemos a diario y muchas veces por día, es el hurto de automotores que quedan en lugares de la vía pública o lugares de acceso público. Llámense lugares de acceso público los estacionamientos en donde no hay control de acceso, o sea, playas de estacionamiento abiertas y demás, en donde uno puede dejar el auto ahí y no tienen una custodia especial y no hay una responsabilidad delegada en alguien que tiene que cuidar el vehículo. Eso es hurto automotor. Y se tiene por hurto porque normalmente cuando se recupera el vehículo se puede ver si la cerradura o un vidrio o algo así fue objeto de uso de fuerza en las cosas. Pero si no lo ve, es imposible imputar un robo. El robo de automotor se imputa cuando lo roban normalmente a mano armada o con alguna forma de intimidación sobre aquel que lo está conduciendo. Pero del automotor dejado en la vía pública, la única solución viable que queda es considerar que en principio se trata de un hurto agravado. ¿Sí? El robo. Aquí, si tienen alguna consulta, les diría que tomemos un par de minutos nada más y las hacemos ahora sobre todo lo que vimos de hurto. Y después vamos a entrar en el robo, que tiene prácticamente las mismas teorías de apoderamiento que en el anterior, con el agregado de la fuerza en las cosas o la violencia física en las personas. Bien, si no tienen preguntas, vamos directamente. Vamos a leer el artículo 164 y dice, será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años, fíjense qué amplitud, ¿no? El que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, y hasta acá estamos en el mismo tipo del hurto, y acá viene la gran diferencia, con fuerza en las cosas o con violencia física en las personas. Sea que la violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo,
en el acto de cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad. ¿Sí? O sea, los tiempos en los que se puede utilizar la fuerza es nada más que para el apoderamiento. ¿Sí? Pero la violencia física en las personas puede ser efectuada en cualquiera de los tres tiempos. Antes, durante o después del apoderamiento. Si es antes, es evidentemente para debilitar las defensas que hay dispuestas sobre el objeto que va a ser la red furtiva. ¿Sí? Llámese, por ejemplo, romper la puerta de un lugar en donde sé que adentro hay televisores y son lo que el sujeto activo quiere robar. Entonces, utiliza la fuerza en las cosas para poder acceder y cuando está adentro se da cuenta de que hay un vigilador que no lo deja llegar hasta donde están las cosas. Entonces, con golpes, con violencia física, destruye esa defensa para poder acceder a la red furtiva que tenía. Ese es el primer caso. O sea, hay uso de violencia antes para poder efectuarlo. Ahora vamos a ver el segundo, que es también desgraciadamente muy típico, que es alguien lleva un portafolio con dinero a la salida del banco en la mano y vienen directamente a agredirlo físicamente para arrebatarle con fuerza y con violencia las cosas que tenía en la mano. Entonces ahí en ese momento la violencia tiene lugar justo en el acto de cometerlo, porque está utilizando esa violencia en la persona en el momento en que se lleva el portafolio con dinero. O la tercera oportunidad es después de cometido para procurar la impunidad. Y esto es típico, por ejemplo, de cuando entran a un banco en donde nadie advierte el robo, amenazan al tesorero, les da una suma X de dinero y cuando se van, sí, ahí en ese momento suena la alarma y ven que hay vigiladores o policías que vienen. Entonces empiezan a utilizar fuerza, generalmente disparos o demás, o rompen una puerta secundaria y lograr quedar impunes. Ahí estamos en el caso en el que la violencia sobre esas personas tuvo lugar después de haber cometido el robo y para procurar su impunidad. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Muy bien. Vamos adelante. El homicidio en ocasión de robo. Hay muchas veces, que se confunde justamente uno de los homicidios agravados en donde hay conexión causal o final del artículo 80, ¿sí? Se confunden con el homicidio en ocasión de robo. Y la diferencia es notable. Yo con esto les voy a pedir que hagan el ejercicio de leerlo del manual del Dr. Creus, el libro de cabecera, y analicemos después las diferencias. ¿Cuál es la básica? Bien, les cuento. Cuando nosotros vimos homicidios agravados, hablamos del homicidio criminis causae, en donde había conexión final, que es, ¿sí?, para, o conexión causal, que es por. Lo cual quiere decir que el homicidio del artículo 80, cuando se produce en una cuestión en la que puede haber un desapoderamiento, estaba dentro del plan, o sea, fue una idea pergeñada y ejecutada con causa de un crimen conexo, ¿sí? Que ya lo dijimos, la conexión puede ser
o sea, para no haberlo logrado, por haber llegado en un momento en donde había resistencia y entonces me tengo que ir y me defiendo utilizando un arma de fuego y cometo un homicidio, o para, ¿sí?, cuando uno habla directamente de que para poder perpetrar ese robo, directamente matan primero al guardián que está en la entrada. Esos son los del artículo 80 por conexidad, crímenes causales, ¿sí? Sí, normalmente, donde la causa del homicidio es un delito, otro crimen conexo a ese. ¿Se entendió bien? Entonces, es para poder cometerlo o por haber sido descubierto para asegurar mi impunidad o algo por el estilo. En uno es la causa, lo que se busca, y en el otro es la finalidad. En el homicidio en ocasión de robo, por el contrario, el homicidio, y esto es totalmente discutible porque si alguien va armado, uno podría considerar que va preparado para matar, pero eso es una presunción y las presunciones no pueden ser aportadas como para poder llegar a una sentencia firme. Tiene que haber una convicción exclusiva que quite todas las posibilidades anexas a esa para poder llegar a la condena. Entonces, en el homicidio decíamos que es si con motivo u ocasión del robo resultara un homicidio. Y en esto, por ejemplo, les voy a decir, entran los ladrones a una casa determinada cometiendo un robo, o hubo violencia en las personas. Y a uno de los ladrones se le escapa un tiro y mata a una de las víctimas del robo. ¿Es homicidio en ocasión de robo o es una muerte accidental? Les pido que lo analicen y lo seguimos discutiendo en el foro. En principio, ustedes saben que si alguien entró y mató, vamos a sostenernos a lo que dice exclusivamente la ley. Si alguien entró y mató, ¿sí?, hay un homicidio. Si ese homicidio se produce en circunstancias en que estaba llevándose adelante un robo, entonces estaríamos en principio en el más básico de los análisis del homicidio en ocasión de robo. No nos cabe duda, hay algunos que van a ser observados, les invito a que los busquen incluso en los diarios, en las crónicas policiales, y los analizamos y los discutimos en el foro. ¿Sí? Es muy importante que distingan que no es un homicidio causal ni finalmente conexo al robo, sino un homicidio que se produce, que se desenvuelve dentro de lo que es la acción del robo. Hay varios robos agravados que tienen una pena especial que la menciona el 166, el artículo 166, dice que se aplicará reclusión o prisión de 5 a 15 años. ¿Cuándo? Y acá vamos a ver. Sí, por las violencias, o sea, ya dejamos el homicidio en ocasión de robo en el artículo anterior. ¿Sí? Si por las violencias ejercidas para realizar el robo se causara alguna de las lesiones previstas en los artículos 90 y 91, ¿se acuerdan de los artículos 90 y 91 de las lesiones? Son las graves y las no las leves. Y acá es importante, ¿por qué? Porque las lesiones leves, aquellas que incapacitan a una persona por menos de 30 días para poder desarrollar su actividad normal, se entiende que son producto de la violencia física en las personas que nosotros ya la teníamos considerada en el tipo básico, ¿sí? Entonces, si nosotros en el tipo básico
sabemos que hay violencia sobre las personas, que pueden ser antes, durante o después, sabemos que esa carga de violencia, lesiones leves, puede producirlas y estas no serían un agravante. Pero si las lesiones son las del artículo 90 y 91, que son graves y gravísimas, ¿sí? O sea, donde producen una incapacidad para trabajar o para prestar su vida normal de más de 30 días, o cuando produce la inutilización de un órgano parcial o totalmente, o alguna forma de discapacidad residual y demás, estamos hablando de las lesiones graves y gravísimas que justamente van a ser penadas con la consideración de este artículo que dice que tienen que ser de 5 a 15 años. Y el otro agravante muy discutido también es si se cometiere con armas, simplemente. Hay mucha jurisprudencia que menciona que la existencia de un arma en el lugar sin haberla utilizado, no puede ser por sí misma una condición agravante. Sin embargo, hoy en día se aplica como está la letra escrita en la gran mayoría de los casos, porque han sido tantos los robos y crece tanto el peligro del uso de armas justamente en estos ilícitos que se ha decidido justamente agregarlo como una condena genérica sin importar si se usa o no se usa, aunque no concurran los otros elementos del agravante que menciona o en despoblado y en banda. Y acá vemos lo mismo. ¿Por qué? Porque si uno va con armas, tiene un índice de peligrosidad mayor capaz de vulnerar a la víctima. O también si eso se produce en despoblado. ¿Por qué? Porque si se produce en despoblado, la posibilidad de contar con auxilio es remota, es mucho más difícil que si a uno lo roban en plena ciudad. Y en banda, porque la multiplicidad de los autores justamente pone en jaque, en peligro, muchísimo más a la víctima del ilícito que está en curso. Entonces, de esa forma, automáticamente se considera que son agravantes porque de alguna forma vulneran muy eficazmente las defensas dispuestas sobre la persona. ¿Sí? Ahora, fíjense que dentro de ese mismo inciso explica, si el arma utilizada fuera de fuego, la escala penal prevista se elevará en 1/3 en su mínimo y en 1/3 en su máximo. Este es el agravante genérico que yo les decía y le pido que lean esencialmente casos, jurisprudencia, en donde estén consideradas estas cosas porque es muy útil ver cómo es la aplicación. ¿Sí? Ahora vamos a esto otro. Si se cometiera el robo con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada o con un arma de utilería, ¿sí? Recuerden la cantidad de robos que hay con armas de juguete o réplicas que simulan ser ciertas, vulnera la defensa, pero en ningún momento existió el peligro material de recibir un disparo de arma de fuego, porque no es un arma de fuego, es una réplica de eso. ¿Sí? Entonces, esa condena probable de 5 a 15 años se ve reducida de 3 a 10 años. ¿Qué hay en esto? Un particular muy grande. Si aquel que va a robar, todo el mundo lo ve con el arma de fuego, todo el mundo lo ve con un arma que parece ser un arma de fuego funcionante en sus manos. No hay ningún disparo. Y el arma, cuando detienen al autor material del hecho, no aparece. ¿Cómo se considera eso? ¿Se la considera de fuego para el agravante de 5 a 15 años o se la considera de 3 a 10 años porque no se pudo acreditar la
funcionalidad de la misma. Bien, los invito a leer casos, pero les anticipo que justamente la letra de la ley dice cuando su aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada. ¿Cómo es la forma de acreditar la aptitud del disparo de un arma? Haciendo una pericia balística o de armamento sobre la misma, que van normalmente un perito de la policía científica o de quien designe en ese momento la instrucción, y realizan una pericia para ver si el arma y las municiones que tenía, si tenía municiones, estaba en condiciones de disparar o no. Si estaba en condiciones de disparar, será de aplicación la pena mencionada en el primer párrafo, donde habla de 5 a 15 años. El arma, cuando se hace la pericia, no puede ser disparada, la pena se va a reducir de 3 a 10 años. ¿Por qué? Por lo mismo que nosotros hablábamos de las réplicas. No puede acreditarse que con ese arma ejerciese de verdad un peligro agregado como para herir a alguien con un disparo de arma de fuego. Si el arma no puede disparar, es lo mismo que una réplica, ¿sí? Y de esa misma forma se considera si el arma no es hallada en posesión o en algún lugar, el arma que se usó para el ilícito no es hallada como para poder realizarle la pericia que nos acredite el funcionamiento de la misma. Entonces ahí, aunque todo el mundo haya visto en una cámara de seguridad que el sujeto activo empuñaba una pistola que tenía una apariencia real increíble, tenía de ningún modo que la realidad de ese arma fuera que era capaz de hacer disparos. La verdad es que es un beneficio obtenido por la duda, porque aunque la describan bien y todo lo demás, si no tengo la forma normal de acreditación de esa capacidad para ejercer disparo, que es la pericia balística, al no tener el arma no puedo hacer la pericia balística, entonces se aplica el principio general de indubio pro reo, que es, en caso de duda, tengo que hacer valer lo mejor para aquel que está imputado por la comisión de ese delito. Y eso es bajar la pena de 5 a 15 años a la pena de 3 a 10 años, justamente por no tener el arma para realizar la pericia. Y en el artículo 167 tenemos otros agravantes. Ustedes se fijaron que en el anterior nosotros teníamos acá el robo se cometiere con armas o en despoblado y en banda. O sea, si es en despoblado y en banda es de 5 a 15 años. Ahora, si el robo es solamente en despoblado, pero no en banda, o sea, menos de 3 personas son los que van a cometer el robo, se aplicará de 3 a 10 años en vez de 5 a 15. O si se cometiera en lugares poblados y en banda. ¿Por qué? Porque es agravado con respecto al tipo básico, porque la banda vulnera la capacidad de defensa de la víctima. Pero, como es en un lugar poblado, no alcanza a ser tan severo como en el caso del artículo 166, que hablaba de despoblado y banda, donde es por demás perjudicial la condición esa, ¿sí? O sea, no tiene quien lo auxilie y encima la pluralidad de sujetos activos es mucho más eficiente quebrando las defensas dispuestas de la persona. O también el 3, si se perpetra con perforación o fractura de pared, cerco, techo, piso, puerta, ventana, lugar, todo demás, habitado o de sus dependencias inmediatas. Para esto, el ejemplo práctico es, recuerden hace un tiempo, ya deben haber pasado unos años, un robo a una sucursal de un banco que quedó en grado de tentativa porque no pudieron cometerlo, en el que lo descubren porque una varilla de hierro salía desde el pavimento hacia arriba y después se volvió a meter, que
de alguna forma era algo que estaban haciendo en el túnel para llegar al banco que estaba en Capital Federal, pero no recuerdo en qué barrio. Bueno, ese tipo de obras donde hay perforación, fractura de paredes y todo demás, justamente son casos en los que opera este agravante. Y la pena es también de 3 a 10 años. Los describe de esa forma. ¿Por qué? Porque ese tipo de obra evidentemente implica, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado del escalamiento, que es distinto hurtar un teléfono de arriba de una mesa que ir directamente con implementos que me permitan escalar un muro que estaba dispuesto en una defensa mucho más eficiente que haberlo dejado sobre la mesa cerca mío y nada más con un teléfono? Acá se da exactamente lo mismo. O sea, aquel que va a robar con fuerza en las cosas no es lo mismo que si rompe una bisagra o rompe una cerradura, que si realiza una perforación en el pavimento, en un muro aledaño, levanta chapas del techo y demás. Se entiende de que mayor es el esfuerzo, la voluntad de comisión del delito, mayor tiene que ser la penalidad que le asiste. ¿Sí? Muy bien. Les voy a consultar si tienen alguna duda y yo dejaría por acá. Les voy a ir contestando en el foro todo lo que ustedes consulten con respecto a lo que vimos y a los que nos faltan de aquí en más. ¿Sí? Que nos faltan algunos artículos más para completar lo que teníamos acá. Acá veo una. Homicidio en ocasión de robo, la afectación de un órgano se favorece al imputado. No te entiendo, Leandro. Si hay homicidio en ocasión de robo, no favorecen nada. En realidad va. Ahora, profe, lo anterior entonces, si mata para robar, sería homicidio agravado, exacto. Sí, sí, homicidio crímenes causales. Pero si al robar mata, se aplica el 165. Esencialmente, la división burda que pueden hacer es si matar estaba en el plan para cometer o para lograr la impunidad o por no haber logrado robar. Si estaba dentro del plan primigenio, entonces es homicidio agravado porque es causa derivó de una causa criminal. ¿Sí? En cambio, si van a robar en un lugar y lo que tenían planeado hacer es simplemente entrar y salir y aparece alguien que los ve y los va a agredir y entonces ellos disparan o agreden físicamente a la persona que está protegiendo las cosas y lo matan, ahí no puede considerarse que es crímenes causales, porque en realidad surgió ese homicidio mientras estaban robando y no pertenecía al plan. Un caso de esto que estuvo mucho tiempo en el diario, fueron a robar a una casa en San Isidro y adentro estaba la familia, inmovilizaron a toda la familia, estaban armados, inmovilizaron a toda la familia, entraron de alguna forma forzando la puerta del garage, creo, pero no tuvieron en cuenta de que un vecino había visto esta maniobra. Entonces el vecino llamó a la policía y automáticamente la policía vino, cerró el lugar para fugarse y ahí entonces se desató desde adentro hacia afuera un tiroteo sobre la fuerza policial para que se desplazaran de ese lugar y ellos poder fugarse, ¿sí? La policía respondió con muy mala fortuna, impactaron en el cuerpo del padre de esa familia, que murió. Esos sujetos activos del robo, inicialmente, fueron culpados de homicidio en ocasión de robo, porque a nadie le cabe que fue un homicidio que ellos no cometieron. En ningún lado dice que ellos tienen que cometerlo. Pero si de la acción del robo se deduce
la comisión de un homicidio, ellos van a ser culpados por homicidio en ocasión de robo. ¿Sí? Por otra parte, ahí había otros condimentos más, como ser que ellos efectivamente tiraron contra la policía y hasta trataron de matar policías. Entonces, la intención de matar estaba. En vez de matar a A, resultó muerto B, es indistinto. El dolo de homicidio existió. Si el dolo de homicidio existió y la ocasión era un robo, entonces estamos en caso de un homicidio en ocasión de robo. Hubiera sido muy distinto si esos mismos sujetos activos, para poder entrar a la casa, mataban ellos al padre de familia. Ahí estábamos en un caso de los que cubre el 80. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Que usted iba pasando las presentaciones. Sí, pero el homicidio en ocasión de robo no es la afectación de un órgano, estamos bastante más. La afectación de un órgano, de forma que quede afectado, es una lesión gravísima, ni siquiera grave, es gravísima, ¿sí? Y fue un comentario, el profesor se puede tomar como que ya tenía la intención de matar por llevar el arma de fuego. Bueno, en la instrucción, normalmente, o sea, en la primera etapa del proceso penal, eso uno lo encuentra muy seguido. Pero la verdad es que hay muchísimas jurisprudencias que indican que el incremento de la peligrosidad para cometer el ilícito no permite presumir la existencia de una voluntad de dolo homicida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el arma, así como sirve para matar a una persona, también sirve para disuadir, para hacer que se corran del camino otros que pueden estar obstaculizando la huida, o puede servir también para vulnerar una cerradura. Entonces, siendo que las posibilidades son varias, presumir que existía dolo homicida por el simple hecho de portar un arma es una exageración, no es admisible. Ya les digo, en el primer momento van a tratar de escribirlo así en todos lados, pero después esa acusación cae si no se descubre que verdaderamente adentro de la mente de la persona estaba justamente proceder a matar a alguien. ¿Sí? Existen muchísimos ladrones, para llamarlos delincuentes, que son psicópatas y que piensan que por una cuestión material pueden quitarle la vida a alguien, y lamentablemente nuestra sociedad permite que emerjan cada vez más esos individuos. Pero la verdad es que el ladrón normal, un ladrón de otra época, lo que menos quiere hacer es agravar su condición de ladrón, ¿sí? O sea, el tipo lo que quiere hacer es sacar las cosas, llevárselas, disponer de ellas, venderlas, usarlas, lo que sea, pero no quiere matar a alguien, porque sabe precisamente que si mata a alguien, la carga de búsqueda, o sea, el dispositivo que la justicia va a utilizar para reprimir su acción va a ser mucho mayor. O sea, y les estoy hablando incluso de no importarle la vida del otro, pero simplemente por su equilibrio de lo que tiene que hacer, sabe que si termina en homicidio es malo. En cambio, hay muchos psicópatas, estos que han robado, por ejemplo, a un directivo de una empresa en la Panamericana para quedarse con la moto, y encima escuchen para qué. Esas motos generalmente tienen inmovilizadores, tienen alarma, tienen seguidores, y aparte son muy pocas, o sea que es muy fácil individualizarla. Entonces, ¿para qué uno presume que querían esas motos? Porque se sacan fotos y las ponen en las redes sociales agrandándose, mirá lo que robé hoy y demás, o con todas las armas en las manos, como hemos visto desgraciadamente demasiadas veces, y eso justamente saben que no van a tener ningún beneficio económico, pero matan directamente
a la persona que tiene la moto. Una vez escuché una confesión de uno que lo habían detenido después de herir, gracias a Dios no lo mató, con arma de fuego un cliente mío. Y cuando estaba ya quebrado en voluntad de confesar, dice, ahora escúchame, el hombre este, que era médico, es médico, estaba entrando en la estación de servicio, ¿por qué le tiraste? Dice, porque estos que andan en autos importados andan todos armados. Fíjense la psicopatía, ¿no? O sea, a un médico en su ambo que entró con un auto caro a una estación de servicio, directamente le disparó para quitarlo del medio porque dice, estos andan siempre armados, entonces mejor matarlo que otra cosa. ¿Entienden justamente cuál es la enfermedad social? La raíz de ese pensamiento. No pensó en este auto, si ahora me lo robo, me van a dar $30.000 en algún lado y entonces lo voy a poder vender. No, 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 no. Utilizan una escala de valores en donde la vida es un accesorio. No tienen ese freno. Muchos de los que desgraciadamente hoy en día encontramos con mayor frecuencia. Muy bien, los voy a dejar, nos pasamos bastante. Muchísimas gracias por la atención y calculo que nos vamos a ver el 30 de junio es la próxima, que atendiendo el tema de la imposibilidad del horario que me plantearon en el foro, la vamos a hacer a las 16 horas, salvo fuerza mayor. Muy bien, los saludo. Lo de TP obligatorio lo maneja otro profesor. Yo no manejo los TP. Les agradezco mucho por haber estado. Que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego.